Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones a todos. La gracia, la paz y el favor de Dios sea sobre sus vidas. Bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie del libro de Gálatas. Una maravillosa bendición, ¿verdad? El estudiar este texto, el estudiar la carta a los Gálatas, una carta que nos edifica muchísimo, que nos está construyendo, colocando unas bases de fe sobre esta iglesia. Pero antes de entrar en el compartimiento de la palabra, voy a invitarles a que por favor oren juntamente conmigo, que le pidamos al Señor su dirección en este momento. Por favor, incline su rostro y pídale al Señor también que le hable. Oremos juntos. Padre, gracias. Señor bueno, gracias. Gracias por esta noche, por este tiempo que nos permite, Señor amado, sacar para estar, Dios amado, juntos como iglesia en adoración a ti. Gracias por este maravilloso privilegio, por cada uno de los que nos has traído a este lugar. Gracias, Señor. Mas rogamos, imploramos, Padre, que tú seas dirigiendo, Dios amado, todo lo que hemos de enseñar en esta noche. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a la vida de cada uno de nosotros. Señor, que en tu gracia, en tu bondad, en tu gran misericordia, me uses como un simple instrumento en tus manos, pues solo tú, Señor, conoces la necesidad de cada corazón. Solo tú conoces, Padre, cada una de las almas que has traído en esta noche. Tú sabes, Señor, que algunos han venido por una respuesta, otros necesitan ser confirmados en ti, en tu palabra, Señor. Imploramos, Dios, que tú seas quien nos hables. Gracias por este tiempo. En nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, nos ubicamos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3. Hoy vamos a estar estudiando del capítulo 3, versículo 15, al capítulo 3, versículo 18. Cuando encuentre el pasaje, por favor, si no tiene ningún inconveniente para colocarse en pie, vamos a honrar al Dios que inspiró esta palabra y leamos juntos esta palabra. Repito, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Insisto, si no tiene impedimento en colocarse sobre sus pies, le voy a pedir el favor de que honremos la palabra del Señor y quien la inspiró para leerla de pie juntos. Yo la leeré en alta voz para todos, pero usted por favor acompáñeme con su lectura personal. ¿Listo? Leamos la palabra del Señor en el nombre de nuestro único, santo, verdadero y trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a la descendencia, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio
una promesa. Padre, gracias una vez más. Damos manos a la guía de tu Santo Espíritu. Voy a tomar asiento. Ya llevamos varias semanas estudiando la carta a los Gálatas. Hemos ido aprendiendo y la carta a los Gálatas ciertamente tiene solo un tema, ¿verdad? Desde principio y a fin, el apóstol Pablo la escribió con un tema y es confrontar a algunos judaizantes. Esto es, estas iglesias en Galacia, algunas de ellas fundadas por el apóstol Pablo, habían llegado a los pies del Señor a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio de Cristo. El Evangelio que nos enseña de que somos salvos solamente por la fe puesta en Cristo Jesús, pues solamente Cristo se entregó en sacrificio por nosotros y que no había ningún otro camino ni ninguna otra forma. Los Gálatas recibieron ese Evangelio, pero luego de un tiempo llegaron algunos que quizás haciéndose pasar por hermanos, o no sabemos si eran cristianos confundidos, pero quizás la mayoría piensan que eran judíos que se habían de alguna forma camuflado en la iglesia. Ahora llegaban a estas iglesias en las provincias de Galacia y en otras provincias y empezaron a enseñar de que llegaban a la iglesia, les preguntaban cómo habían llegado al Evangelio y cómo habían llegado a la salvación. Entonces, cuando ellos les explicaban, ellos decían, está bien, ya ustedes están acá en la iglesia, ya están en el Evangelio, ya están a los pies del Señor, pero aunque han creído en Cristo, decían estos judaizantes, aunque han creído en Cristo, no es suficiente. Necesitan ahora también cumplir otros ritos, como era sin circuncidarse, ¿verdad? Y guardar algunas otras cosas que Dios le había dado de forma especial a los judíos como sombra, como una metodología muy utilizada por Dios, ¿verdad? Como una tipología de lo que había de venir. Pero ellos los judíos creyeron de que en eso, que era una tipología, que eso era lo que los hacía a ellos salvos. Así que ellos empezaron a enseñarle a los hermanos en estas iglesias, en la provincia de Galacia, de que estaba bien que habían venido a Cristo, pero Cristo no era suficiente. Que necesitaban a Cristo y además debían circuncidarse. Y necesitaban a Cristo y además debían cumplir otros ritos. Esto que se daba en el siglo I de nuestra era, en el inicio de la iglesia de Cristo, ha seguido permeando a las iglesias a través de los tiempos. Y aún hoy día tenemos la misma lucha y por eso seguimos predicando la carta a los Gálatas. ¿Y cuál es la misma lucha? Es que nos siguen diciendo de que Cristo no es suficiente. Nos siguen diciendo de que necesitamos a Cristo y además, después de haber creído en Cristo, necesitas hacer otras cosas. Necesitas guardar ciertas reglas, ciertas normas o incluso normas bíblicas, ¿verdad? Pero que no fueron dadas para salvación. Hoy en día aún siguen enseñándonos en las iglesias cosas como, por ejemplo, que si no damos diezmos, entonces nos vamos al infierno. Entonces, ¿qué? ¿Soy salvo por el diezmo o soy salvo por Cristo? Y siguen enseñando cosas como, si no viste de determinada forma, te vas para el infierno. ¿Soy salvo por mi vestido o soy salvo por Cristo? Cosas como esas que añaden. Es cierto que no enseñan explícitamente de que la salvación es por esas cosas, pero nos dicen que por esas cosas se pierde la salvación. Es decir, que le dan el mismo peso a esas cosas, el sacrificio de Cristo.
Y eso fue lo que levantó la ira del apóstol e inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a los Gálatas. Y ahora llegamos al corazón de la carta. Estos tres versículos que estamos leyendo aquí son el corazón de la carta. Allí Pablo toma todo su arsenal bíblico y saca su arsenal bíblico y le va a decir ahora a los judíos, ok, ustedes creen que conocen el Antiguo Testamento, ustedes creen que interpretan bien la Biblia, ustedes creen que son sabios, que están bien adiestrados. Pues vamos a abrir la Biblia, lo que dice Pablo. Vamos a abrir la Biblia y vamos a entenderla. Y aquí vamos a aprender algo maravilloso. No es que Pablo se haya sacado del sombrero un conejo diciendo de que ahora nos va a hablar de Abraham y que Abraham, cuando Dios le habló a Abraham sobre su descendencia es Cristo. No. Pablo ahora en este pasaje va a hacer algo que en teología nosotros le llamamos teología bíblica. Y es aquello que nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquellos discípulos. Cristo cuando resucita, no sabemos por qué, su apariencia de alguna manera confundía a sus discípulos y como que no se parecía mucho o algo impedía que lo vieran tal cual como Él era. Y entonces iban los discípulos, algunos de ellos, en un camino hacia otra población llamada Emaús. Y Cristo resucitado se aparece en el camino y se mete entre ellos y camina junto a ellos. Y mientras está caminando los escucha donde están conversando, quejándose y con el corazón quebrantado porque su maestro había muerto. Y él le pregunta, ¿qué es eso que están hablando? Y él le dice, ¿acaso tú eres el único extranjero que no has escuchado, verdad, de aquel varón justo que murió en la cruz? Entonces, Cristo cuando los escucha, dice que allí, caminando con ellos por el camino, les abrió las Escrituras. Es decir, Cristo no andaba con una Biblia, ¿verdad?, escrita aquí en papel, pero andaba con una Biblia aquí y aquí. Y dice que les abrió las Escrituras y empezó a mostrarle cómo todos los escritos de Moisés y todos los escritos de los profetas y todos los escritos del Antiguo Testamento hablaban de Él, hablaban de Cristo. Y dice que abrió su entendimiento y ellos comenzaron a comprender cómo Moisés y los profetas no tenían otro tema distinto a Cristo, que todo lo que ellos decían era Cristo, que toda piedra que ellos destapaban en el Antiguo Testamento era Cristo, que de Él se hablaba en todos los libros del Antiguo Testamento y era el tema central en toda la Biblia. Imagínense esa charla. En ese camino, cuando Él les hablaba, haciendo teología bíblica, tomando desde Génesis, capítulo 1, todo el libro de Génesis, mostrándole, mira, y cuando ustedes ven esto, bueno, ahí hablaba de Cristo. Y ustedes vieron cuando José, ahí hablaba de Cristo, y de Judá, ahí hablaba de Cristo. Y ustedes vieron el tabernáculo, también hablaba de Cristo. Y ustedes recuerdan a Josué, ¿verdad? Y aquel varón que se le apareció en las afueras de Jericó, pues también era Cristo. Y empieza a hablarles de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Cristo es el tema central de la Biblia. No hay otro tema. Él es el centro, no solo de la Biblia, es de la historia y del mundo entero. No hay otro en el cual podamos apoyarnos. Cristo es la roca fuerte, la inconmovible, la única que puede sostenernos en todo tiempo. A Él sea la gloria. Y ellos lo entendieron. Sus discípulos lo entendieron. Así que lo que ahora Pablo va a exponer en estos textos no es invento de él, no se lo inventó él, no lo sacó de su sombrero. Fue lo que Cristo enseñó, que de él hablaba toda la Biblia. Es por eso que nosotros, iglesia, debemos aprender a leer la Biblia. Entiendo que están recibiendo un estudio de cómo estudiar la Biblia y es fundamental que aprendan a leer la Biblia.
y que aprendan a ver el mensaje central de la Biblia en cada uno de los pasajes, que aprendan a ver a Cristo desde la primera página de la Biblia hasta la última, que aprendamos a ver el santo evangelio de Jesucristo en todos los pasajes que leamos, porque no hay otro tema, no Él. Hermano, leamos la Biblia y leámosla con el entendimiento. Leamos con una correcta interpretación para no caer en esos errores que esos judíos estaban cayendo y no flaquear como las iglesias en Galacia estaban haciendo y como muchos hoy en día siguen haciendo, pensando en que otras cosas pueden ser tabla de salvación o de perdición, cuando solo Cristo y únicamente Cristo es el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que vamos al pasaje. Y el argumento del pasaje es el mismo que puse como título. Cristo es la salvación prometida. Cristo es la salvación prometida. Los judíos tenían mucha esperanza en ellos, en su pueblo, en que todo el que nacía con un apellido israelita ya era salvo. Y Pablo toma la carta a los romanos, que es otra que deberíamos estudiar más adelante. Pablo le dice claramente, dice, lo siento, pero no todo Israel es Israel. Cosas como para romper la cabeza, pero ¿cómo así? No todos los israelitas son israelitas verdaderos. Pero, ¿qué quiere decir Pablo? Que no todo el que nace con ese apellido judío es salvo simplemente por el apellido. Nadie es salvo, ni por tradición, ni por familia, ni por etnia, ni por color de piel, ni por género. Nadie es salvo fuera de la única fuente de salvación, que es por Cristo. Por eso también enseñamos a nuestros hijos cuál es la única fuente de salvación. Nosotros solo podemos enseñar, solo Cristo puede salvar. Y vamos a ese primer punto, está el versículo 15, y ese primer punto le he puesto una promesa inmutable. Y miren que el apóstol, escribiendo en la carta, ya en este capítulo 3, unos versículos antes, él venía hablándole de forma muy fuerte, de forma muy airada, ¿verdad? Incluso llegó a insultarlo, decir, Gálatas, no sean brutos. Cuando dice insensatos, está diciendo sin sesos. O sea, ¿y ustedes son brutos? ¿Qué les pasa? No sean tontos, no sean necios. Gálatas insensatos, le dice. Pero ahora llega aquí al versículo 15 y cambia el tono, porque quiere que abran su mente a lo que va a decir, que abran su corazón también. Y ahora, a esos que les acababa de decir Gálatas insensatos, dice, hermanos. Y esto, hermano, también nos habla a nosotros. Hermanos, quiero que por un instante seamos conscientes que tenemos muchos hermanos que no están en este redil. Tenemos muchos hermanos siendo enseñados en enseñanzas no sanas, pero son hermanos. Que nosotros no podemos de ninguna manera ser arrogantes. Son nuestros hermanos. Hay varias iglesias cristianas evangélicas y allí tenemos a muchos hermanos. Algunos no han nacido de nuevo, pero muchos sí. Esos son nuestros hermanos. Y debemos también amarlos y procurar su amistad, porque vamos a pasar la eternidad con muchos de ellos. Son nuestros hermanos. Y no podemos ser arrogantes. Que en algunos aspectos no interpretan igual que nosotros, sí. Quisiéramos que todos lo interpretaran así, pero son cosas de Dios. Dios habla. Son nuestros hermanos. Entonces,
Ahora, Pablo a estos Gálatas insensatos que estaban torciendo la palabra, que estaban tomando otras cosas además de Cristo, a estos Gálatas tercos, tontos, brutos, ahora cambia la tónica y dice, aún así, aunque sean cabezaduros, aunque estén abrazando una doctrina errada, son mis hermanos. Son mis hermanos. Y le dice, hermanos. ¿Bien? Y así inicia este punto, hermanos. Y le dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Algunos deben saberlo, ¿verdad? Allí en el mundo, cuando algo se quiere asegurar, allá en el mundo, ¿no? Cuando alguien se quiere asegurar, dice, y das la palabra de que así va a ser, de que así va a suceder, siempre dice, palabra de gallero. Y es muy común en nuestro medio eso que dice, palabra de gallero. Y uno sabe que palabra de gallero en su medio quiere decir de que eso es seguro. Bueno, aquí no es palabra de gallero, es palabra de Dios. Es mucho más que cualquier término humano que podamos utilizar. Pero Pablo lo que está diciendo es, hermano, aún entre los humanos, aún diciéndose palabra de gallero, cuando se dicen palabra de gallero, es decir, cuando hacen un acuerdo, cuando hacen un pacto, no se permite que se modifique después de que ya tú diste la palabra. Eso es lo que está diciendo. Y cuando se hace un pacto humano, un acuerdo entre hombres, después de que tú acordaste algo, dice Pablo, no puedes venir después a modificar lo que dijiste. No, si tú dijiste que ibas a vender ese producto en 5,000 y la persona sale a su casa, busca los 5,000 y cuando regrese que ya no te voy a cobrar 5,000, ahora vale 6,000. Lo primero dice, este no es serio, esta persona no es confiable, con él no se puede hacer negocio, ¿verdad? Porque un pacto, aunque sea entre humanos, no se puede modificar. Y ese es el argumento de Pablo para entrar a hablarnos acerca de un tema fundamental en la historia de la Escritura, y es el pacto que Dios hizo con Abraham. Primero, un pacto se hace entre iguales. ¿Y qué semejanza podría tener, o quién podrá ser semejante a Dios en esta tierra? Nunca, nadie, jamás, ¿verdad? Tuvo Dios que rebajarse para poder hacer un pacto con los hombres. Y en este caso hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Dios, ahora Pablo cita el libro de Génesis. Y Pablo le va a decir, mira, ustedes siguen pensando en que los judíos tienen la razón, pero quiero mostrarles lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que mucho antes de que la ley llegara, Dios hizo un pacto con Abraham. Dios mismo descendió de los cielos y le habló a Abraham. Lo escogió de Ur de los Caldeos, cuando él era un inconverso. Conquistó su corazón y lo trajo y le dio una serie de promesas, pero en particular una promesa de la cual él nos va a hablar, ¿verdad? Y le dice, y ese pacto, si los pactos entre los hombres no son modificables, imagínense ustedes, este pacto es Dios mismo dando su palabra, Dios mismo comprometiéndose. ¿Será modificable? Eso es lo que Pablo está diciendo. Es imposible. Así que sí, esto es un pacto inmutable, que no puede cambiar, que no puede ser modificado, porque Dios dio su palabra. Si los hombres cuando dan su palabra después no pueden cambiarla, ¿cuánto más el Dios santo, 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 3 veces santo, en el cual no hay mancha alguna? Él no puede dar su palabra y después decirle que no va a ser así. Él dio su palabra. Él hizo un pacto. Él prometió algo a Abraham. Él lo va a cumplir. Y no lo prometió de cualquier manera. Lo hizo a través de la figura de un pacto. Y entonces,
Pablo está haciendo alusión a Génesis capítulo 15. Y era que en la antigüedad, en aquella época, hace cientos, miles de años, los hombres hacían pactos. ¿Y cómo era el pacto? Cuando llegaban a un acuerdo, ellos tomaban un animal y lo sacrificaban. Ellos tomaban aquí un altar y vamos a hacer un pacto entre tú y yo, ¿listo? Y tomaban un animal, puede ser una oveja, ¿verdad? Lo mataban, lo abrían en dos partes, ¿verdad? Lo partían así a lo largo y lo abrían en dos partes, dejando un espacio en el medio. Y es así que cuando hacían esto, cada uno de los que hacían el pacto, las dos personas, pasaban por en medio de las dos partes. Y era una simbología diciendo, si alguno de nosotros faltare a este pacto, que seamos hechos como este animal. Seamos partidos por la mitad. Era algo serio, ¿no? Era delante de ancianos que se hacía ese pacto. Y decían, si alguno de nosotros incumple este pacto, que seamos partidos, como este animal ha sido partido por la mitad, seamos partidos nosotros. Bueno, Dios usa esa figura. Y en Génesis capítulo 15, después de que había hablado con Abraham varias veces, y le había dado una serie de promesas, entre ellos de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y es la más grande promesa de bendición que Dios le pudo dar a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Después de eso, Dios se le aparece a Abraham y le dice, ok, Abraham, tráete un cordero, un carnero, una tórtola, una palomina. O sea, varios, no vas a traer uno, vas a traer 4 tipos de animales, todos los que son sacrificables. Los vas a partir aquí. Y Abraham fue, hizo un altar y tomó cada uno de esos, la tórtola, la palomilla, el carnero y el cordero, y los partió por la mitad. Abraham sabía lo que era hacer un pacto entre hombres, pero ahora era un pacto entre Dios, así que Abraham solo hacía lo que Dios le decía. Y yo me imagino que en la mente de Abraham estaba, ok, ¿cómo lo va a hacer ahora? Yo voy a pasar por el medio, ¿y él cómo va a pasar? Yo me imagino que de pronto Abraham se imaginaba algo así. Y Dios le da las promesas. Y después que Dios le da la promesa, entonces dice que cayó sobre Abraham un sueño, y Dios le habla, y en medio del sueño y una gran oscuridad. Y después de que Dios le habló, en medio de esa oscuridad aparece una antorcha. Dios, en una teofanía, toma forma de una antorcha de fuego, y Dios mismo pasa por el medio de los sacrificios y los consume con el fuego. Es decir, Dios mismo está diciendo, si yo incumplo este pacto, que yo sea partido, como estos animales son partidos. ¿Por un instante lo entienden? O sea, Dios mismo está diciendo, si yo incumplo mi promesa, que yo sea partido en 2 pedazos. Es algo imposible que Dios incumpla su promesa. De por sí es imposible que Dios incumpla su promesa, pero Él mismo asume la posición de un hombre y decir, yo voy a pasar por ahí para que tú sepas que sí o sí te voy a cumplir todas las promesas que te he hecho. Y pasa por el medio del fuego. Lo particular es que Abraham no pasa. Él no permite que Abraham pase. La promesa nació de él. Y Abraham no puede pasar porque Abraham no es su igual. Abraham solo recibió por fe. Abraham no podía pasar porque cuando Dios pasa, todo fue consumido. Dios se comprometió él solo y por sí mismo y por su nombre. Y lo que estaba diciendo es, ¿sabes qué, Abraham? Aunque tú incumplas, yo no voy a incumplir. Tú no vas a pasar por el medio, solo yo voy a pasar por el medio. Es mi palabra. Y no necesito que tú te comprometas. Y eso se llama gracia.
Dios le estaba diciendo, no te voy a exigir nada, solamente que me creas. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué parte del pacto tenía que cumplir Abraham? Ninguna. Él no pasó por en medio. Solamente que creyera a lo que Dios le estaba diciendo. Y dice la Escritura que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Hermano, y Dios no ha cambiado de método. Dios no ha cambiado de metodología. Es la misma. Él lo que te está diciendo es, ¿sabes qué? Tú lo único que necesitas es creer a lo que yo te estoy diciendo. Tú lo único que necesitas es creer y poner tu fe en Cristo. Y no necesitas ninguna otra cosa. Así que es así como este pacto inmutable es así mismo una promesa singular. Porque ahora, Pablo dice, versículo 16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham. ¿Y a quién más? Dice, y a su descendencia. Pero hay algo maravilloso y esto nos habla a nosotros de, hermanos, seamos cuidadosos cuando estamos estudiando la Biblia. Seamos muy cuidadosos cuando estudiamos la Biblia. Seamos muy observadores cuando estudiamos la Biblia. Aprendamos a estudiar correctamente la Biblia. Y Pablo, claro, inspirado por el Espíritu Santo, pero vaya, si era un estudioso de la Biblia, que empieza a ver hasta las palabras que están en plural, las palabras que están en singular, ¿verdad? Los adjetivos y demás. Y él dice, espérense allí. Cuando Dios dice a Abraham y le da la promesa a él y a su descendencia, no dice y a tus descendencias. De Pablo dice, él no estaba hablando en plural. Él no le estaba hablando a todos los hijos de Abraham. Él no le estaba hablando a todos los descendientes de Abraham. Él está diciendo ahí, mira, cuando dice, él no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino que, dice Pablo, él estaba hablando, era en singular, es una promesa singular, es una promesa que va dirigida a una sola persona. ¿A cuál promesa se refería Pablo? A la promesa de que en él, en su descendencia, no en sus descendencias, sino en su descendencia, serían benditas. Es decir, que la única forma en que todas las familias de la tierra pueden escapar de la maldición del pecado, de la muerte eterna, es a través de la promesa dada a la descendencia, no a las descendencias. A la descendencia de Abraham. Y dice Pablo, esto es a uno solo. Es decir, a Cristo. Y por eso decía, hermano, cuando leamos la Escritura, seamos muy cuidadosos, porque a veces pasamos por alto las palabras que están en plural, las palabras que están en singular, las que están en presente, en pasado, en futuro. Seamos cuidadosos cuando estamos estudiando. Pablo fue cuidadoso y dice, no, aquí no está hablando en plural. Aquí está hablando en particular, en algo, a una persona en particular, en singular. Y esta promesa es para una sola persona. Esta promesa es para Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, mira, la promesa fue dada a Abraham, pero el receptor, el heredero de la promesa, en quien esa promesa cobraría vida, no eran todos los hijos de Abraham, sino uno solo. Vendría miles de años después, pero que vendría de los lomos de Abraham. Y su nombre es Cristo. Es Cristo. ¿Y cuál era esa promesa? En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición que solo Cristo puede dar. Es una bendición dada a través de Cristo. Y el llamado que Dios nos hace es a poner nuestra fe única y exclusivamente en la persona de Cristo. Pues solo Él es el receptor de todas estas herencias. Y a través de Él. Y lo maravilloso de todo esto, hermano, es que luego Pablo nos va a decir de que aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo, somos
insertados en el cuerpo de Cristo. Es decir, como si Él y nosotros fuéramos uno. Él la cabeza y nosotros el cuerpo. Así que las promesas dadas a Él, la herencia recibida por Él, el privilegio que solo Él puede tener, por ende, todo el que es unido a Él la recibe por gracia. Y nosotros somos los receptores de esa herencia. Es por ello que la iglesia, tú y yo, también hemos sido llamados a hacer bendición a este mundo. También hemos sido llamados para que a través de nosotros y de nuestra predicación y de nuestra vida centrada en el Evangelio, toda la familia de San Juan, toda la familia de los Montes de María y toda la familia de la tierra también sean benditas. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo se manifiesta en medio de nuestra familia, se manifiesta en nuestra casa, se manifiesta en nuestro barrio, se manifiesta en nuestra municipalidad, se manifiesta en nuestra región a través de nosotros, su cuerpo. Nosotros. Y es un privilegio maravilloso. Es decir, es Cristo, ese descendiente de Abraham, en el cual las promesas, todas las promesas de Abraham cobran vida. Y Él, por su gracia, nos hace partícipes. Por eso la Escritura nos dice que nosotros somos herederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Es decir, hermanos, ¿quieres vida eterna? Tú no necesitas otra cosa distinta a poner tu fe en Cristo Jesús. ¿Quieres escapar de la maldición, del pecado, de la muerte? Solo necesitas poner tu fe en Cristo Jesús plenamente, arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Ese es el llamado. Y Cristo y Pablo nos dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, y no dice las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Mire, cuando Dios le da la promesa a Abraham y pasa con esa antorcha de fuego por el medio de aquellos animales, ¿verdad?, comprometiéndose a sí mismo. Cuando Dios hace eso, no había ley. A nadie se le ocurría que a través de la circuncisión podían ser salvos. A nadie se le ocurría de que tenían que vivir de esta forma, guardar ciertos días. No había nada de eso, ni lunas nuevas, ni sábado, ni nada de eso. No existía la ley. Lo que Pablo está diciendo es, la ley vino 430 años después de esto. Y es imposible que una ley que vino 430 años después invalide una promesa hecha por Dios mismo, que pasó con una antorcha de fuego por entre aquellos animales, haciendo un pacto con Abraham. Es imposible que la ley lo invalide. Y por último dice, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de la promesa. Si nosotros entramos al reino de los cielos por aquello que nosotros podamos cumplir, entonces, ¿para qué fe? Si se trata de que nosotros debemos cumplir una serie de mandatos, y la próxima semana no se la pierda, el hermano Carlos va a explicarles a ustedes cuál es el propósito de la ley. Y eso se lo dejo ahí, hermano Carlos, para la próxima. Él les va a explicar para qué fue que la ley llegó, pero no se trata de salvación. Porque si de verdad voy a ser salvo es por lo que yo pueda hacer, entonces ¿para qué murió Cristo? En vano murió Cristo.
Si se trata de lo que yo, de lo que esté a mi alcance, entonces no necesito fe. Lastimosamente muchos tienen más fe en sí mismos que en Cristo Jesús, ¿verdad? Están aferrados a lo que ellos puedan hacer. Hermano, el cristianismo es para gente imperfecta, pecadora, débil. El cristianismo para gente que se confiesa incapaz. Aquí no hay ningún superhombre espiritual. Los superhombres espirituales búsquenlos en otra iglesia, pero una iglesia centrada en el Evangelio está llena de hombres y mujeres débiles, incapaces, que se confiesan todos los días como los más dependientes del mundo. Señor, si tú no me llevas, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Si tú no me ayudas, si tú no me das la fuerza, yo no me levanto. Si tú no eres, yo no soy. Nuestro apoyo es Él. Él es nuestra roca, en donde nuestros pies están puestos. Aquí nadie puede sostenerse por sí mismo. Aquí no se trata de cuán piadoso puedas llegar a ser, y debe ser piadoso, porque es una de las evidencias, y lo estudiaremos más tarde, es una de las evidencias de que realmente estás viviendo el Evangelio. Hay unos frutos que lo vamos a ver en los capítulos más adelante en Gálatas, ¿verdad? Es decir, algo que se muestra, algo que se va a ver, que se ve en ti, de que realmente estás con una vida centrada en el Evangelio. Son los frutos del Evangelio, son las evidencias, pero eso no me hace salvo. Eso simplemente nace de forma natural y espontánea en aquel en el cual habita el Espíritu Santo de Dios. Pero yo necesito todos los días ser ayudado, porque soy débil. Y alguno te engañó diciendo de que, mira, es que tú... Y eso pasa. Muchos no llegan al Evangelio porque dicen, no, hermano, todavía no, porque yo soy muy pecador. Ahora que ya deje el trago, ahora que deje esto, ahora que deje los juegos, entonces vengo a Cristo. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Porque Cristo no vino por personas sanas. Médico no va de los sanos. Vino por los enfermos. ¿Cierto? Él no vino por perfectos. Vino por chuecos como tú y como yo. A eso vino Él. Y seguiremos caminando chuecos hasta que Él nos transforme en gloria. Aunque cada día menos chuecos. Ese es el llamado. Aunque cada día menos chuecos. Pero, hermano, estamos en Cristo, Él nos sostiene y aún así vamos a seguir fallando. Ojalá menos cada vez, pero vamos a seguir fallando. Seamos conscientes de eso, porque si no vamos a empezar a buscar la perfección en los demás. Y no, aquí nadie es perfecto, aquí todos somos dependientes del perfecto y puro, que es Cristo Jesús. No se trata de la ley, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de las promesas. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Y qué tenía que hacer Abraham cuando Dios le dijo, te prometo que te voy a dar esto? Creer. Y dice la Biblia que él creyó, fue justificado por esa fe. Y ese mismo método es el que Dios ha utilizado desde el principio de los siglos hasta hoy y hasta el final. Y es que solo por la fe en Cristo seremos realmente justificados. No hay otro medio, no hay otra manera. Lo siento si de pronto voy a decir algo impertinente, pero lo voy a decir. Hermano, no es a través de San José, no es a través de la Virgen María, no es a través de la Virgen del Carmen. Ellos también necesitaron a Cristo. Ellos también se confesaron como pecadores. Y también dijeron y pusieron su fe en Cristo para llegar a ser los grandes hombres o mujeres que fueron en su momento. Pero fuera de Cristo no hay otra salvación. Solo Cristo es
el receptor de las promesas. Y solo en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Coloca a Cristo en el centro de tu casa, en el centro de tu vida. Que la bendición se derrame para toda tu familia. ¿Amén? Oremos. Maravilloso Dios y Padre nuestro. Gracias. Gracias por la forma en que nos hablas. Gracias por tu santa palabra. Gracias por ser tan especial con nosotros. Gracias, Dios, por que tú eres bueno, Señor. Por esas cosas que muchas veces no entendemos. Has traído esta verdad a nuestra vida. Te pedimos perdón, porque muchas veces, de forma consciente o incluso de forma inconsciente, nos hemos apoyado en nuestros esfuerzos para aparentar ser piadosos. Nos hemos apoyado en lo que nosotros podemos hacer para llegar al cielo. Y de alguna forma tú nos enseñas que eso es como quien comienza en la carne, comienza en el espíritu y termina en la carne. Pero hoy te damos gracias por la forma en que nos hablas. Rogamos que nos ayudes a corregir el error que quizás existía en nosotros y a poner nuestra fe única y exclusivamente en Cristo, por la única fuente de salvación a través de los. Gracias, Señor. Asimismo, todo aquel que ha escuchado este mensaje a través de las redes, te pedimos por él también. Imploramos porque esta palabra, Dios amado, llegue a muchos corazones, a muchas almas. Padre, y que también a través de las redes sociales puedan ser ministrados y vengan a la fe en tu Hijo Jesucristo. Pues no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo, y que todos puedan entenderlo, Señor. Muchos puedan venir a la salvación a través también de estas redes, Señor. Gracias. Cristo Jesús, nos abandonamos dándote a ti toda la gloria. Amén.